Bien, hermanos, vamos a entrar a nuestro estudio de hoy, 20 de agosto. Vamos a continuar con este segundo discurso del maestro que viene registrado prácticamente desde el capítulo 3 hasta el capítulo 6. De estos 3, 4, 5 y 6, los cuatro capítulos son parte de este segundo discurso, tienen una línea argumentativa, si lo podemos llamar así, que cierra ahorita en el capítulo 6 y hoy vamos a terminar. Vamos a retomar donde nos quedamos la semana pasada, en el capítulo 5 versículo 13. Así que os voy a pedir a todos, por favor, si tienen ahí su Biblia, váyanse de una vez a su Biblia, por favor, para que retomemos desde allí capítulo 5 versículo 13 y nos vamos a ir hasta el... Pastor Moisés, me despido de usted y de mis compañeros. Claro que sí, hermana, Fabiola, cuídeseme mucho, descanse, Gracias igualmente para todos. que Dios me la bendiga. Bien, hermanos, vamos ahí, al versículo 13, del 13 al 17 les voy a leer. El texto dice así: he notado otro gran problema bajo el sol. Acaparar riquezas perjudica al que ahorra. Se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan y entonces todo se pierde. A fin de cuentas, no queda nada para dejarles a los hijos. Todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. Esto es otro problema muy serio. Las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron. Todo su esfuerzo es en vano, como si trabajaran para el viento. Viven toda su vida bajo una carga pesada, con enojo, frustración y desánimo. Y este texto parece de los más apáticos de todos los que hemos leído. Si no se habían percatado de que los anteriores textos de por sí ya eran bien pesimistas, este parece ser de los más pesimistas de todos los que hemos leído hasta este punto, porque trata una de las cuestiones que probablemente en la que más nos enfocamos o de las que más nos enfocamos en esta vida. ¿Sí me escuchan? Creo ya, bueno, ya regresé, creo que ya regresé. Bien, esta parte del texto y los siguientes van a tratar, como les decía, estos aspectos de nuestra vida que más nos afectan porque tienen que ver con esta búsqueda de estabilidad económica, esta búsqueda de más dinero, esta búsqueda de tener más y incluso de hasta de acaparar y que todo tiene que ver con la cuestión económica. Una de las cosas que hablábamos y que hemos hablado durante muchas ocasiones es este chip que nos ponen desde el inicio de que tenemos que ser los mejores, y tenemos que superarnos, y tenemos que tener buenas cosas, y que vamos a medir casi casi nuestro éxito con base en las cosas que tengamos. Si tenemos un buen trabajo, si con ese buen trabajo ganamos buen dinero, si tenemos una buena casa, si tenemos un buen carro, si nuestros hijos estudiaron o estudian en buenas escuelas, si vivimos en una zona buena, o sea, todo eso lo vamos midiendo como el éxito que has logrado alcanzar. Y esto para muchas personas se ha vuelto pues un grillete muy duro de salir, muy duro del cual salir, más bien. Porque de pronto es muy fácil, muy, muy fácil, hermanos, que nos vayamos al otro lado del camino. Cuando ya no nada más es esta búsqueda de estabilidad económica y estabilidad incluso hasta social, sino ya se vuelve una presión. Necesito tenerlo para que los demás vean que lo tengo. Necesito generar más para que los demás no vean que yo no tengo, que yo estoy sufriendo o que no me vean menos. Y de pronto se vuelve una cuestión ya terrible para nuestra vida, una carga terrible que cargar. Porque yo se los he dicho muchas veces, lo que leemos en la Biblia y lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, a través del libro de Eclesiastés, no te está diciendo que no busques estabilidad económica, que no busques estar bien. Pero cuando toda tu vida la fundamentas en eso solamente, cuando todos tus pensamientos, cuando todo lo que haces solamente está basado en cuánto tienes, en cuánto puedes producir económicamente, estamos cayendo en un terrible error.
Porque ese esfuerzo por alcanzar riquezas, no solo no nos va a traer satisfacción, sino que también, una vez que, si acaso logramos ese nivel de estabilidad o ese nivel económico, en realidad lo único que nos va a traer son más preocupaciones, porque ahora nuestra mente va a ser, como decía anteriormente el autor, ¿quién se lo va a quedar? Alguien me lo va a robar, alguien me lo va a quitar. De seguro ustedes nomás se quieren quedar con mis cosas. De seguro aquellas personas nada más están viendo. Pasa una persona así, tantito enfrente de ti. No, es que se de seguro se quiere meter a mi casa. Nomás anda dando vueltas por aquí a ver qué se roba. No, es que esa persona que vi estaba ahí parado y de seguro está viendo para mi casa porque se quiere meter a robar. No, es que a esta persona ya la vi como 3 veces. Aguas porque te vaya a saltar. No, 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 no te le acerques así indigente porque de seguro te va a robar dinero. Y entonces vienen toda una nueva clase de preocupaciones. Nos volvemos codiciosos, nos volvemos personas que solamente quieren atesorar riquezas y de pronto nos obsesionamos tanto con eso que nos convertimos en esclavos de esas riquezas. Nos convertimos en esclavos de esas riquezas. Y una de las cosas tal vez más terribles de entender en cuanto a esto de los dinero y de las riquezas, como las maneja de pronto el autor de Eclesiastés, es que no tenemos ninguna garantía de que vamos a quedarnos con eso. Incluso llega tú ya la muerte, durante tu periodo estando vivo, que sí, como dice, en algún momento alguien te lo robe, o que llegue una enfermedad y se te acabe todo tu dinero, que pase un desastre natural, que pase una situación totalmente ajena a tu control y que te crees sin nada. Sin embargo, algo que debemos notar, algo muy importante que nos muestra la Biblia y en concreto que nos muestra este libro, es que si se dan cuenta, no hemos visto conceptos como suerte, como azar, porque el autor de este libro nos está dejando ver de a pequeños fragmentos, de pequeños momentos así, que detrás de cada suceso, Dios está obrando, Dios está actuando. No es como esta frase que de pronto es muy mal interpretada, ¿no? Pero esta frase que de pronto se utiliza mucho de que Dios juega a tirar los dados y a ver qué sale, ¿no? O de pronto que ya hizo el mundo y entonces como un relojcito, él le dio cuerda y ya hay que se arranque a ver qué pasa. No va por allí. Dios tiene el control de todo. Y aunque en algún punto podamos decir que nos volvemos ricos, que nos volvemos económicamente estables y pretendamos conservar nuestra riqueza todo el tiempo, va a llegar un punto donde tengamos que dejar esa riqueza, donde tengamos que dejar eso que probablemente nos costó toda nuestra vida amasar y a lo que tal vez le dedicamos toda nuestra vida a juntar. Recuerda el caso de Job, por un momento. Digo, no vamos a estudiar ahorita todo el libro de Job, pero recuerda su caso. Recuerda este caso. Hay un texto cuando Job pierde toda su riqueza, cuando Job lo pierde todo, que dice Job 1:21, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Y remata diciendo una de las cosas más complejas del texto de Job. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Entender eso, llegar a un punto de decir, no importa si estoy bien o no importa si estoy súper mal, alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando basamos nuestra vida otra vez en lo que tenemos, en lo que podemos lograr y alcanzar y amasar en cuanto a riquezas, si en algún momento nos quedamos sin esas riquezas, le echamos la culpa a Dios. Sí, cuando te va bien, normalmente tendemos a decir, es que es por mi esfuerzo, es por lo que yo ya hice, es porque yo le chambié, es porque yo le trabajé. Todo lo que tengo, mi casita, todo esto es porque yo he trabajado, porque yo me he esforzado, porque yo he sudado la gota gorda para todas esas cosas. Y ya si en algún momento llegamos a decir, bueno, sí, Dios me ha bendecido, casi, casi le estamos diciendo a Dios, qué bueno que tú participaste de esto, ¿no? Pero cuando de pronto dejamos de tener todo eso, cuando de pronto perdemos esas riquezas, el primero que tiene la culpa es Dios.
El primero al que le vamos a echar la culpa es que Dios me está abandonando, es que Dios me está quitando todo esto, es que Dios es el que tiene la culpa. Y de pronto cuando leemos este pasaje que acabamos de leer del 13 al 17, eh, pensando otra vez en Salomón como el autor, podríamos pensar que este Salomón está pensando verdaderamente en las palabras de Job. De hecho, digo, nada más como dato cultural allí, hay personas que piensan, hay estudiosos que piensan que Salomón podría haber recopilado el libro de Job como tal. Si bien la historia, como ya vimos, es una historia que viene desde el tiempo de los patriarcas allá con Abraham, en realidad el libro como tal, a pesar de que la historia se conocía y pasó conociéndose a lo largo de toda la historia hebrea, en realidad el libro como tal, como la forma en la que lo conocemos, probablemente fue editado muchísimo tiempo después, ya en el tiempo del reino, en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón. Entonces, si es este el caso, si fuera este el caso donde Salomón recopila estas palabras y las se redactan como tal en un libro y tenemos como lo tenemos hoy, o al menos esos primeros esbozos de como lo tenemos hoy del libro de Job, pues podemos darnos cuenta de que el autor, de que Salomón verdaderamente estaba familiarizado con las palabras de este antiguo patriarca. Nota que en Eclesiastés Salomón no agrega palabras como las que Job manifestó de confianza al Señor. Esta palabra de sed, de que alabado sea el nombre del Señor. Salomón solamente nos está diciendo todas las cosas malas, lo malo que pueda suceder, porque recuerda el punto de Salomón, sí, de Salomón, del maestro. El hombre que vive debajo del sol sin Dios no tiene esa confianza, no tiene esa esperanza. Todas las personas que viven debajo del sol, o sea, en este mundo, sin Dios, no tienen la esperanza de que Dios esté con ellos y que el nombre de Dios sea exaltado aún en medio de esos momentos difíciles. Y entonces solamente existe enojo, frustración y desánimo, como dice el texto. Eso es lo que obtiene toda la gente si las riquezas son nuestra obsesión. Es lo que vamos a obtener nosotros si las riquezas son nuestra obsesión. Porque al final no vamos a quedarnos con nada de eso, con absolutamente nada de eso. Yo no sé, a mí me llama mucho la atención. Yo no sé si les ha tocado escuchar estas o ver estos reportajes sobre los cementerios en Culiacán. ¿No? ¿Nunca han visto esos reportajes, esos videos sobre los cementerios en Culiacán? Es Ah, una cosa. los crematorios, ¿no? No, los cementerios. O sea, Ah, el cementerio en Culiacán. no, Déjenme ver si no. les puedo conseguir una foto por aquí. Pero Diana, no sé si tú ibas a decir algo. Yo, No, que no, 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 así que no me he enterado de esa noticia. yo ¿No? quiero una casa ahí, están re bonitos, yo quiero ahí una casa y un mall y a lo mejor un departamentito en una de las bozas, están re bonitos. Déjenme ver si les puedo poner aquí unas fotos. Por ejemplo, es una tumba de un cementerio en Culiacán. Esta es una tumba, hermanos. No es una casa. No es no es una casa en un condominio aquí en Polanco ni nada. Es el Chapo Taj Mahal. Este de aquí es una tumba. Ese es otro tipo de tumba por allá. La vez que fui a Culiacán y que pasamos por allí cerca, porque pasamos por ahí cerca de estos, una de las cosas que nos comentaban de ese panteón es que es tanto digo, ustedes sabrán, ¿no? Con la situación que se vive en esta región en cuanto a toda la cuestión con drogas y el narcotráfico y todo eso. Muchos de ellos pues se mueren, son asesinados y
Y pues con el dinero que tienen, me voy a llevar lo más posible. O en su pensamiento es, me voy a llevar lo mayor posible o incluso ya estando muerto voy a seguir demostrando la cantidad de dinero que tenía. Ese es un pensamiento muy humano, muy humano. O sea, esto lo vemos para nosotros, ¿no? Pero ¿cuántas pirámides en las cuestiones prehispánicas aquí en México y bueno, ni se diga en la cultura egipcia, cuántas pirámides grandísimas no fueron construidas como una tumba? Y enterraban a estos grandes faraones y estos grandes líderes y estos grandes monarcas de esas regiones, o de esos tiempos, perdón, pensando que se podían llevar todas esas cosas. Muchas veces verdaderamente pensamos así, pensamos que nos vamos a llevar todas nuestras cosas, pensamos que si juntamos lo suficiente, entonces la gente nos va a querer tal vez más, o la gente nos va a estimar más, o la gente nos va a respetar más. Pero va a llegar un momento donde no nos vamos a llevar absolutamente nada de eso, nada de eso. Y el autor aquí de Eclesiastés nos está dejando bien en claro que si nuestra vida está fundamentada solamente en eso, nos va a ir terriblemente mal. Nos vamos a enojar, nos vamos a frustrar y nos vamos a desanimar. Son las palabras que utiliza aquí el autor. Y con eso nos vamos a ir al siguiente fragmento, al versículo del 18 al 20 del capítulo 5. Y aprovechando, a ver, hermana Mabe, ¿me ayuda a leer este fragmento, por favor? Capítulo 5 del 18 al 20. Sí, del 18. Al 20. Dice, aún así, he notado al menos una cosa positiva. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante el corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. A esas personas, Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo rumiando el pasado. Ya. Muchas gracias, hermana Mabe. Hasta ahí nada más. Muchas gracias. De pronto aquí, el autor, el maestro, el predicador, pues ya nos pinta una escena un poquito menos desagradable o menos apática, menos triste que lo que nos había presentado anteriormente. Y nos muestra de pronto pues un ambiente, un momento ya más feliz, en lugar de una cuestión codiciosa y una cuestión incluso hasta de infelicidad como tal. Porque aquí en estas palabras, otra vez está haciendo una comparación. Los versículos anteriores nos están mostrando a alguien totalmente sin Dios y en estos momentos del 18 al 20 nos está presentando a alguien que está con el Señor y que entiende su vida a través de lo que el Señor le está dando. No deja de haber trabajo, no deja de haber esfuerzo, no deja de haber todas estas cosas que se tienen que hacer, como el autor dice otra vez, debajo del sol, pero ya no solamente es verlas como un pesar, es verlas como algo bueno incluso. Ya no es nada más la cuestión de las riquezas que Dios te da, sino incluso algo bien interesante que dice, que es tu destino, nuestro destino. Porque la persona de la que se está refiriendo aquí el autor es una persona que acepta su parte en esta vida, lo que tiene, lo que es capaz de hacer y lo que sabe que puede tener. Y entonces su trabajo o los esfuerzos que está realizando esta persona no son simplemente un intento, pues si lo podemos decir así, frenético, para querer acumular más y más y tener más, sino que trabaja porque esa es la parte que Dios le está dando también en esta vida. El trabajo no se vuelve una carga, no se vuelve un pesar, se vuelve algo que disfrutas, se vuelve algo que aprendes a disfrutar, que aprendes a vivir, que aprendes incluso a gozar.
Y entonces, a través de esto, procuramos hacer el mejor uso posible de nuestra vida como una manera de darle gracias a Dios por el don de la vida y por sus muchas otras bendiciones en realidad. Y aquí es una cuestión muy importante, hermanos, porque ¿cuántas veces no han escuchado esa frase de, ay, me tengo que parar a trabajar? Ay, no, qué flojera, otra vez lunes y tenemos que así. Y llega el viernes y por fin me voy a librar de mi trabajo. Llega el viernes y por fin voy a dejar estas cosas. Pero va a llegar, va a pasar el sábado y va a pasar el domingo bien rápido y vamos a llegar al lunes otra vez y otra vez el lunes. Y algo que probablemente en algún momento estabas esperando y estabas anhelando, como tener un trabajo y que le pedías a Dios que te diera un trabajo y que le rogabas al Señor que tuvieras un trabajo para, para tener un trabajo, para subsistir, para tener con qué comer, de pronto se vuelve una carga, de pronto se vuelve un pesar. Y aquí les quiero preguntar a ustedes, ¿alguna vez tuviste un trabajo que se volviera pesado y que verdaderamente no lo quisieras hacer, pero lo tenías que hacer? ¿Y cómo les fue? Yo, A ver, eh, no sé si es esto lo que me pasó. Yo estaba orando mucho por un trabajo porque pues entré en una situación difícil donde no me podía titular, donde no podía hacer nada. Y pues yo estaba orando porque yo decía, estoy sobrecalificada para unos y me falta para otros, ¿no? Entonces, cuando yo entré a fiscalización, yo sé que ese trabajo me lo dio Dios. O sea, no hay manera de que yo hubiera conseguido ese trabajo, ni por mis conocimientos, ni por contactos, porque no tenía nada, ni siquiera sabía que existía. Y es un trabajo pesado, pero me gusta aprender. O sea, una de las cosas que a mí me gustan mucho son los retos. No me pongan muchos retos tampoco. Pero para mí el saber que puedo superar las cosas que yo no sabía hacer y todo esto, a mí me causa una satisfacción personal. Sin embargo, el año pasado, sí se me hizo muy, muy pesado mi trabajo al punto de estar pensando en cambiar o renunciar, porque mentalmente me era muy pesado, me era muy pesado, me era muy complicado. Mi jefe es muy especial en el sentido que es muy flojo, no hace nada. Entonces era hacer nuestro trabajo más el trabajo del jefe. Y tengo un compañero que es muy bueno, es muy bueno en fiscalización, pero es muy negativo. Entonces, como que a mí todo eso me llevó a que el trabajo mentalmente fuera demasiado pesado, no tan exigente como, o sea, no el trabajo como tal, pero sí el ambiente laboral se tornó demasiado, demasiado pesado. ¿Y cómo lo solucioné? Saliendo de vacaciones. No, pues hablé con el pastor. Una de las cosas que hablábamos es que mientras yo me rodeara con gente negativa, de gente negativa como este compañero, como este amigo, yo iba a seguir em, cansándome, no nada más por lo que hacía mi jefe, sino por lo que le hacía mi jefe a mi compañero y por lo que empezamos a decir es que no va a hacer esto y no va a hacer esto y ta, ta, ta. Y efectivamente no lo hacía. Entonces, bueno, oramos todo y una de las cosas que yo he aprendido a hacer es esto es una bendición y reconocer que mi trabajo es una bendición de Dios que nos ha permitido tener muchas cosas que el Señor nos ha dado, no ha, más que suplir necesidades, y es lo que siempre decimos el pastor y yo, hemos sido muy, muy bendecidos porque podemos tener muchas cosas más que no son necesidades, que son gustos, que son caprichos, o sea, tenemos para comer, pero también tenemos para salir a comer. Y tenemos para comer la canasta básica, pero también tenemos para comer cosas que luego se nos antojan. Entonces, eso es gracias a Dios, eso es gracias a las bendiciones de Dios y, y pues es ponerlo en las manos de Dios. Y ahorita ya cuando empieza mi trabajo pesado, mi jefe pesado, digo, no, ya tengo que orar y pues cambiar de actitud. Al final es como una actitud es 70% y lo demás 30%. Es lo que yo hice, orar
descansar y no ponerle tanta atención a las personas negativas. Muchas gracias, Olguita. Ahora quiero cambiarle la pregunta. ¿Alguno de ustedes alguna vez tuvo, ha tenido o tiene su trabajo soñado? Ese trabajo por el cual dijeran, esto era lo que yo quería hacer y en esto trabajé. Poquito tiempo, mucho tiempo. Diana, Pues yo sí, pastor, la verdad es que sí. Tanto cuando estaba en la industria farmacéutica, fíjate, a mí me tocaba mucho darle, yo estaba ahí como gerente regional y me gustaba mucho porque más que mi trabajo y más que metas y más que todo, me gustaba ayudar a las personas. Y entonces siempre las escuchaba, a todos mis colaboradores los escuchaba y pues trataba de ayudarles en todo lo que fuera posible. Y ahora con mis pacientes lo sigo replicando porque puedo ayudar hasta donde Dios me permite a cada uno de ellos. Y me siento muy satisfecha de poder servir de todas las formas posibles. perfectísimo. Muchísimas gracias, Diana. Josh, Hola, es mi mamá la que quiere decir. perfecto. Mana Yuriko. Sí, yo empecé desde muy joven a trabajar. Mi primer trabajo fue ayudarle a mi mamá en el negocio que tenía, que era un salón de belleza. Y lo que nos enseñó es de que lo que hagamos debemos de encontrarle el gusto y la satisfacción de hacerlo, ¿no? Que no lo hagamos. Bueno, ese fue un consejo de mamá para que siguiéramos trabajando, ¿no? Pero en cuestión de mis trabajos ya profesionales, eh, siempre me han gustado y les he tratado de encontrar todo el gusto y todo lo negativo, pues tratar de resolverlo, porque no vamos a encontrar ni si ni siquiera nosotros somos personas perfectas, ¿no? Entonces tenemos que adaptar nuestro pensamiento a lo que realmente queremos, ¿sí? Y no idealizar, ¿sí? Lo que no podemos tener. Y hacer las cosas con mucha felicidad y gusto y salir adelante. Eso ha sido. Que he tenido trabajos muy pesados, sí, muy pesados, pero gracias a Dios he salido, Dios me ha ayudado, me ha resuelto todo, hasta el grado de que cuando tenía yo un problema, sí, soñaba en la noche la respuesta y lo resolvía. O sea que es cuestión de que uno le busque gusto a la vida, ¿no? Y a los trabajos y alrededor de todo, y sabiendo que Dios está con nosotros y lo que nosotros queramos, Dios nos va a apoyar, ¿no? Pero queramos con claridad y con amor y con cuestión de beneficio para nosotros, nuestra familia y los que están alrededor nuestro, ¿no? Porque yo ocupé puestos de mando y traté de ayudar a la gente y que estuviera consciente de cuáles eran sus responsabilidades. Para mí, yo siempre les decía, yo no soy su amo, ¿sí? Ustedes tienen una responsabilidad y vamos a hacerlo todos juntos. Entonces, sí, tuve también muchos problemas porque también descuidé muchas cosas, pero adelante. Hay que hacer todo con gusto. Perfecto. Muchas gracias, hermana Yuriko. Y sí, esa es una de las cosas que el autor nos está diciendo aquí. Aprender a disfrutar de esas cosas. Aprender a disfrutar de nuestro trabajo. Ahora, hay algo muy importante que sí debemos de señalar. Y es, el autor nos está diciendo, disfruta del trabajo y acepta lo que depara la vida. Cuando dice esta palabra, acepta lo que te depara la vida, no quiere decir que seas un conformista. Tampoco, porque eso es muy importante. Muchas veces la gente tiene ese pensamiento, que cuando te adecuas a un lugar, cuando aceptas en este sentido, literal, la frase como la está diciendo, cuando aceptas tu destino, muchas personas piensan que eso te hace volverte un conformista, que no quieres aspirar a más, que no quieres crecer, que no quieres hacer más cosas, pero no. Y eso es muy importante señalarlo.
que nosotros aceptemos nuestro destino en el contexto de lo que está hablando aquí el autor. No quiere decir que seas un conformista. Quiere decir que entiendes las bendiciones de Dios y que entiendes que el lugar en el que te encuentras ahorita, hoy, también es parte de la bendición de Dios y que definitivamente puedes crecer y que definitivamente Dios te puede dar más y que definitivamente Dios te puede mover de a otro lugar o a otra región o a otra zona o en un lugar más grande. Pero que tu vida no debe depender de eso. Tus pensamientos no deben de ser totalmente sobre eso. Tu mente no tiene que estar totalmente sobre eso. Debemos de aprender a contentarnos con lo que Dios nos da. Verdaderamente sí, pero no tenemos que ver eso como una cuestión de conformismo. Porque si Dios te está dando algo, créeme que es lo mejor que puedes tener. Si Dios te está dando algo, es lo mejor que puedes estar experimentando. Y muchas veces nuestra avaricia no nos permite ver eso. No nos permite ver todas las bendiciones que tenemos, porque puedes tener a tu familia, puedes tener a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, pero siempre va a ser, sí, podría estar viajando. Y entonces una bendición que es maravillosa, terminas haciéndola menos porque tal vez podrías estar haciendo otras cosas. Y entonces esa avaricia, esa codicia, se vuelve un lastre para nuestra vida, se vuelve totalmente un lastre para nuestras vidas. Y entonces pasamos a ese último versículo, el versículo 20. Esas personas que están rumiando el pasado, dice. Entonces, todas aquellas personas que aprenden a ver la vida a través de las bendiciones de Dios y a disfrutar la vida a través de las bendiciones de Dios, no son esas personas que se la pasan rumiando su pasado o rumiando incluso un futuro que tal vez nunca va a llegar de la manera en la que se lo están imaginando. Porque cuando aprendemos a ver las cosas a través de los mismos ojos de Dios, a través de la bendición de Dios, vamos a tener un corazón lleno de alegría, verdaderamente un corazón lleno de alegría, incluso en los momentos difíciles. Ahora, eso no quiere decir que no, que tengas que reprimir los momentos tristes o que tengas que reprimir los momentos de la prueba, por ejemplo. No, pero aún en medio de esos momentos difíciles, aún en medio de esos momentos terribles, entiendes que Dios está contigo. Y el Señor te mantiene tan ocupado, tan ocupada disfrutando de la vida, que no estás totalmente agobiado por las preocupaciones, sino que en medio de esas preocupaciones puedes encontrar ese contentamiento de parte de Dios. Y eso solamente va a venir de escuchar y de meditar la palabra de nuestro Señor, porque solamente a través del conocimiento de nuestro Dios, de su palabra, a través de nuestra relación con Él, es que nos vamos a dar cuenta del verdadero amor de Dios a través de su Hijo, a través de la salvación que Cristo nos ha dado. Esa promesa que se hizo en el Antiguo Testamento, que se cumplió en el Nuevo Testamento y que hoy nosotros estamos viviendo en nuestra actualidad. Porque cuando nosotros tenemos a Cristo, entonces a través de esa experiencia y a través de esa relación es que vamos a experimentar la sabiduría que necesitamos, esta sabiduría que el autor del Eclesiastés nos está diciendo desde el principio, que es el tesoro más invaluable, nuestra salvación y todo esto que viene a través de conocer a nuestro Señor. Y entonces, en ese punto, a partir de ese punto más bien, es que nuestra vida va a ser verdaderamente feliz a pesar de cualquier circunstancia que pueda estar viviendo. Y eso nos lleva al siguiente pasaje, al siguiente fragmento, que es ya el capítulo 6 de Eclesiastés. Y vamos a leer Eclesiastés 6 del 1 al 9. Y ahora le voy a pedir a Raúl, por favor, si me ayudas a leer Eclesiastés 6 del 1 al 9. Tu micrófono, Raúl. Sí, ¿ya? Ahora, Adelante. he visto otro mal terrible bajo el sol que pesa tremendamente sobre la humanidad. Dios les da a algunos mucha riqueza, honor y todo lo que pudieran desear, pero luego no les da la oportunidad de disfrutar de esas cosas. Se mueren y algún otro, incluso un extraño, termina disfrutando de toda esa abundancia. Eso no tiene sentido, es una tragedia terrible
Un hombre podría tener 100 hijos y llegar a vivir muchos años, pero si no encuentra satisfacción en la vida y ni siquiera recibe un entierro digno, sería mejor para él haber nacido muerto. Entonces su nacimiento habría sido insignificante y él habría terminado en la oscuridad. Ni siquiera habría tenido un nombre, ni habría visto la luz del sol o sabido que existía. Sin embargo, habría gozado de más paz que si hubiera crecido para convertirse en un hombre infeliz. Podría vivir 1000 años o el doble y ni aun así encontrar satisfacción. Y si al final de cuentas tiene que morir, como todos, ¿de qué le sirve? Toda la gente se pasa la vida trabajando para tener que comer, pero parece que nunca le alcanza. Entonces, ¿de verdad están los sabios en mejores condiciones que los necios? ¿Ganan algo los pobres con ser sabios y saber comportarse frente a otros? Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar son tener cada vez más. No tiene sentido. Es como perseguir el viento. ¿Hasta ahí o hasta lo cual me Hasta dijiste? ahí, hasta ahí, hasta ahí, Hasta ahí. hasta el Ok. 9. Muchas gracias, Raúl. Vamos a regresar a esta cuestión de las riquezas. Y antes de entrar, bueno, vamos a continuar, no regresar, vamos a continuar con este sentido de las riquezas. Y antes de entrar a reflexionar sobre este texto, o de decirles algo sobre este texto, quiero yo preguntarles a ustedes, ¿por qué creen que el autor hasta este punto sea tan insistente con la riqueza? ¿Por qué creen que con lo que hemos estudiado de este libro hasta este punto, por qué creen que el autor sea tan insistente con las riquezas? Porque vivimos en un mundo material, ¿no? Y finalmente, lo que se ve desde la antigüedad ahora, es que aparentemente para el mundo, el que más tiene es el que más vale. Ok, muchas gracias, Diana. ¿Alguien más? ¿Por qué creen que el autor se enfoca tanto en la riqueza? ¿Josh? Ay, yo pienso que el dinero es una de las cosas más sencillas de poner en lugar de Dios y es en sí como un Dios mismo para mucha gente. Y desde entonces la cuestión de tener dinero pues es como tener un Dios. Entonces, en pocas palabras, pues como Dios no quiere que alabemos otros dioses, pues básicamente esa es una de las primeras cosas que te ponen enfrente, ¿no? Que tal vez es como, sí, como que no caer en la trampa del dinero, pues, para Ok, alabarlo. ok. Muchas Sí. gracias, Josh. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Por qué creen que el autor se enfoca tanto en esto de la riqueza? Además de que de quién más lo vas a conocer esto, sino de alguien que tenía mucho dinero. Entonces, a lo mejor por eso es como de que, bueno, no todos tienen tanto dinero como yo, pero yo les explico que de todas maneras, aunque tengas todo, no importa, ¿no? La semana pasada les decía esta frase tan famosa que muchos han acuñado de, este, no importa si eres rico, si eres pobre, de todos modos, cuando estás triste, es la misma sensación de estar triste. Pero que dicen, prefiero estar triste en mi yate allá en el mar, en la playa, que estar triste con mi techo de lámina, ¿no? Otra vez, fundamentado en qué tanto tienes, qué tanto puedes gastar, incluso, aunque no lo Hay, gastes. hay un dicho que dice, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿No? Y creo que eh, estamos acostumbrados, como habías dicho, a que, a que la gente se mide en cuanto a su valor monetario. O sea, y no nada más ahorita, sino de siempre. Es como si tienes dinero, entonces seguramente se nos ha inculcado socialmente, ¿no? Entonces eres una persona decente, eres una persona limpia, eres una persona,
con estudios, eres una persona atenta o como que le pones muchas cosas, ¿no? Y en cambio el pobre es flojo, es mañoso, es ratero, es así. Eso socialmente hablando. O sea, socialmente está estigmatizada pues muchas cosas, pero la otra es también como dice Josh, creo que el dinero es esta cosa sutil que ocupa muchas veces el lugar de Dios, ¿no? Y eso lo podemos ver con nuestros recursos, pues es que no sé, ya di mucha iglesia, y me piden, y yo apenas estaba pensando eso, no me acuerdo si lo platiqué contigo, pastor, pero a veces nosotros decimos, ay Dios, gracias, ¿no? O por ejemplo, me dan mi aguinaldo o así, ¿no? Gracias a Dios y todo lo que tengo es por Él y para Él. Ah, bueno, pues da una despensa o da tu diezmo o, ay, no, espérate, porque si te lo doy, entonces desacompleto para algo que yo creo que es mi necesidad o para algo que yo tenía ganas. Entonces, el dinero es como a veces siento que nos hace parecer al Gollum, del Señor de los Anillos, ¿no? Es como mi precioso. Creo que el dinero es esta herramienta sutil que te hace perder la cabeza porque te han enseñado que depende de cuánto tienes, es tu valor y dejamos a un lado nuestro valor en Cristo y sí lo ponemos en cuanto a nuestro valor para el mundo. Para mí sí sería eso. Y hasta eso, porque también Jesús hablaba de las riquezas y Jesús hablaba del problema del dinero, ¿no? Y una de las parábolas dice que no puede servir a dos amos a la vez, hablando del dinero. Entonces, creo que el dinero es un problema que está tratado en Eclesiastés porque el Señor ha permitido que durante toda la Biblia nosotros podamos darnos cuenta de lo avaro que es el corazón del humano. Por eso en tantas partes en la Biblia se trata eso, para mí. Ok, muchas gracias. Olguita. Hermana Mabe. Bueno, yo siento, ¿no? Que o creo más bien, que aquí el autor habla mucho de las riquezas y como dicen, ¿no? Que el hombre más rico de ese tiempo, pues era Salomón, ¿no? Que tenía todo, aparte de riquezas, tenía sabiduría. Y yo en lo personal, lo que ya en una ocasión ya lo había comentado, que yo siempre ponía mis sueños, ¿no? Tenía mi sueñógrafo y decía, quiero esto, quiero tener esto, todo material, ¿no? Entonces, lo voy a lograr y siempre estaba yo ahí, haciendo mis mantras y todo, ¿no? Por querer tener todas las cosas materiales, tener comodidad, tener todo, casa. Y conforme iba teniendo las cosas, quería más, no me quedaba satisfecha, quería otra cosa y quería algo mejor y así toda la vida. Y ya mi última, como lo he comentado, mi última petición mientras yo trabajaba era una casa en la playa, ¿no? Y la dibujé y todo. Y y la tuve y cuando hicimos, bueno, que ya nos las entregaron y todo. Y estaba yo ahí en el Roof Garden y dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea, no me siento ni más feliz ni menos feliz. O sea, siempre he venido pidiendo, lo tengo, y cuando ya lo tengo, ya digo, pues esto no era la felicidad. Y yo trabajaba, o como quiera decir, trabajo mental o espiritual o de mano de obra, como se le quiera llamar, el trabajo, por algo, por un sueño. Y cuando lo tenía, ¿qué? No era más feliz. Entonces, como dice aquí, no te sorprendas si ves que un poderoso oprime a un pobre, porque también hablaba ahorita de las tumbas, ¿no? ¿Y qué ganaron? O sea, no se lo llevaron y están ahí. Y como decía mi papá, pues todo lo que me quieras dar, dámelo en vida, porque una vez que esté muerto, ¿para qué? ¿No? Entonces aquí también este Salomón dice, disfruta lo que tienes, ¿no? Y porque nada te vas a llevar. Y la verdad, pues yo he llegado a la conclusión de que
pues de nada sirve acumular riquezas, porque pues también se ven las herencias. Por ejemplo, por decir algo, ¿no? El abuelo de mi esposo, yo ni lo conocí, y, y estamos disfrutando una herencia de algo que él trabajó muy duro y él no lo disfrutó. ¿Y quién lo está disfrutando? Pues, por decirle, yo o mis hijos, que, que no los conocimos. Entonces, ¿para qué trabajamos? ¿Para que otro lo disfrute? Entonces, a través de la vida, pues uno va viendo cómo pues todo lo que va sucediendo y bueno, y aquí con Salomón diciendo, pues tiene mucha razón, mucha razón, yo he vivido muchas cosas de las que él dice y nada tiene sentido, como es como perseguir el viento o como querer atrapar el viento. Y eso es lo que yo pienso que por eso habla mucho de las riquezas, porque él ya sabía todo eso, ya sabía que el acumular no le iba a dar ni más salud, ni más felicidad, y a lo mejor poder, pero, pero pues no sé si el dinero en algunas cosas sí pudiera dar poder, pero en fin, ya hablé mucho. No, gracias, 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 pastor. Panamá. Muchísimas gracias. Gracias. Josh, Hola, ¿qué tal? Voy a tratar de ser súper breve. En todo caso, la situación es de que cuando yo era pequeño, detrás de mi escuela, había un graffiti que me pegó mucho cuando estaba chiquito, de hecho, y simpático, porque decía el graffiti, porque lo escribieron ahí con un aerosol nada más, que decía que el hombre nace libre, pero siempre está en cadenas. Probablemente es alguna cuestión que algún escritor puso o lo que sea. Lo que me llevó a la idea de, pues, como parafrasearlo y hacerlo mío, y esto de que el hombre pues siempre está buscando de quién ser esclavo. O sea, el hombre, si no es esclavo, busca de qué serlo. Entonces, en este caso, yo siento que está hablando de qué tan esclavo puedes ser de alguna actividad en tu vida. Y por eso quiere decir de la idea de que él está tratando de quitar todas las cosas. Pero algo que sí noto es de que lo vemos todo con un foco en el que ya somos cristianos. Y mi pregunta básicamente para usted y para el estudio en cierta manera es, esto llega a ser del Antiguo Testamento, Eclesiastés. Esto lo utilizaban al parecer los fariseos, y si los fariseos lo tomaban al pie de la letra, entonces probablemente tendrían que ser muy estrictos en estar ayudando a la gente y quién sabe cuántas cosas parecidas, ¿no? ¿Cómo se debería de interpretar? Porque desde el punto de vista de Jesús, como viene a completar la ley o a explicarla directamente, ¿cómo lo manejamos? Porque muchas de estas cosas se pueden tomar como cuestiones pues como unas reglas para el dinero, ¿no? Y pues Jesús sí da algunas cosas de reglas para el dinero, pero cómo se trataba y cómo se tomaba Eclesiastés en la época de Jesús y por qué estaban mal, porque Jesús corrigió muchas cosas, no que estuvieran mal escritas, sino cómo las debíamos de interpretar, pues. ok, a ver, vamos por partes para la pregunta. Lo primero es, no nada más los fariseos, o sea, en realidad, digo, en los tiempos de Jesús, como les decía el domingo, había cuatro facciones, digámoslo así, cuatro órdenes dentro del judaísmo en ese tiempo. Los fariseos, los, los, bueno, Seduceos. los saduceos, los celotes y los cebeos. Esenios, perdón, esenios. Ya ni me acuerdo de lo que prediqué, casi. Perdón. En los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Entonces, esos cuatro grupos era bien interesante porque el primero, casi todos interpretaban la ley, la Biblia o lo que era el Antiguo Testamento para ellos de una manera muy similar, pero había ciertas cosas en las que variaban. Yo les decía, por ejemplo, ¿no? Los saduceos, a ellos no, todas las cuestiones que tuvieran que ver con milagros y cosas así por el estilo, cosas sobrenaturales, a ellos rotundamente lo negaban. Para ellos esas cosas no existían. Ya. Si Dios podría haber hecho cosas maravillosas, pero
pero ya, nada más, ¿no? Los fariseos y los celotes eran literales, o sea, eso sí, lo que decía eso era, sí, como tal, nada de interpretación, casi no mucho, así está escrito, así es, ¿no? Y los esenios sí eran un poquito más reflexivos. Su manera de interpretar la Biblia, su manera de leer y de interpretar la Biblia como tal, sí era un poco más para estirarse, digámoslo así. Había un poquito más de margen para la interpretación, no necesariamente tenía que ser literal, totalmente. Entonces, para ese punto, ¿cómo interpretaban Eclesiastés? Pues así, o sea, ellos, estos dos, tres grupos, a excepción de los esenios, lo interpretaban de manera literal, así es, así está, y así está escrito, y así lo leemos nosotros, y así lo tienes que aplicar a tu vida. Y así es, ¿no? Y en este caso de ayudar, ellos creían que verdaderamente estaban ayudando a muchas personas a través de sus ofrendas, a través de sus predicaciones en las calles, a través de sus oraciones públicas. Ellos pensaban que así estaban ayudando a la gente, a pesar de que los traían, este, pues los traían con un régimen y con una dinámica bien dura, donde verdaderamente prácticamente los azotaban, no literal que los golpearan, algunos sí, pero eran impuestos tras impuestos, tras impuestos, tras cosas que hacer, tras leyes que debes de cumplir, y entonces eso se volvió una cuestión ya totalmente insostenible en el sentido de estas reglas que el pueblo debería de cubrir. Pero ellos pensaban que cumpliéndolas, así estaban, o sea, que cumpliendo todas estas cosas, lo que decía el Antiguo Testamento, lo que decían libros como Eclesiastés, pero aparte lo que ellos estaban añadiendo, así estaban cumpliendo con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios, y con eso también estaban cumpliendo en ayudar a la gente, porque según ellos, o al menos su interpretación era que eso hacía que la gente se pudiera acercar a Dios. Entonces, cuando Jesús viene a romper con muchos de esos estereotipos que los fariseos tenían, principalmente literales, y los lleva más hacia una interpretación a través de él, a través de su obra, a través de lo que él está proclamando en ese momento, pues rompe con muchos de esos esquemas que ellos tenían. Y eso es lo que ahora nosotros tenemos. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros estamos viendo y que les he recalcado a lo largo de este libro es el hecho de entender la comparación en el libro de Eclesiastés de aquellos que están sin Dios y aquellos que están con Dios. Aquellos que han experimentado una nueva vida a través de Cristo y aquellos que no, porque al final de cuentas, tanto ellos como nosotros, todos estamos debajo del sol, como dice el libro, como dice el autor. Todos nosotros estamos debajo del sol, pero solamente aquellos, como en este último fragmento que leímos del capítulo 5, solamente aquellos que estén viviendo esta vida a través de Dios van a aprender a disfrutar, a comer, a beber y a disfrutar de su trabajo. Solamente si estás experimentando tu vida a través de Cristo es que vas a aprender a disfrutar. Si no, va a ser una carga, va a ser un pesar, como ya lo dijo todo ese momento. Y cuando venimos a esta cuestión de las riquezas nuevamente, es esta cuestión para todas aquellas personas que no tienen a Cristo como su Señor y como su Salvador, siempre va a ser esto de, puedo recolectar todas las riquezas de la vida, ni las voy a disfrutar, alguien más las va a disfrutar, ni me las voy a llevar, y al final va a ser más un pesar, todo lo que vivas, incluso tener riquezas va a ser más un pesar que verdaderamente el disfrute de las bendiciones que Dios te da. Y eso es, hasta este punto que estamos hablando de las riquezas, eso es lo que aquí el autor nos está dando a entender y cómo nosotros podemos interpretarlo a través de Cristo, a través de este Nuevo Testamento, a través de leerlo por la obra que Cristo ha hecho en nosotros, porque Cristo nos ha librado de de ese pesar del pecado que nos tiene atados a un ídolo como lo es el dinero, por ejemplo. A través de Jesús es que podemos librarnos de esa carga y de esa idolatría, si lo queremos ver así también, porque sí lo es. ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero para nuestras vidas? Decía Diana, vivimos en un mundo que se ha vuelto totalmente materialista como decía Olga también que lo complementaba, basamos nuestra vida en cuánto tenemos y en cuánto podemos gastar. Cómo la gente nos ve incluso, porque a veces puede que no tengamos nada, pero solamente queremos dar la impresión de que tenemos para que la gente vea,
Estaremos endeudados, estaremos endrogados, estaremos hasta el tope de deudas, pero la gente te tiene que ver que eres exitoso comprando, viajando, teniendo. Y eso se vuelve idolatría. Y Cristo nos ha librado de todo eso. Entonces, cuando vemos estas comparaciones que está haciendo el autor de Eclesiastés todo el tiempo acerca de aquellos que viven con Dios y aquellos que viven sin Dios, le da un sentido más profundo para nosotros que estamos leyendo este libro. No sé si con eso contesté tu pregunta, Josh. Porque ahorita el tema es el dinero, pero en otros momentos han sido otros temas. Y cuando lleguemos al capítulo 7 van a ser otros temas. Ya hablamos sobre la sabiduría, ya hablamos sobre la necedad, ya hablamos sobre otros aspectos también de la vida. Ahorita estamos enfocados en las riquezas. Ya hablaremos de más temas. No, sí, sí, correcto, está bien, no, correcto, y todo, pero yo siento que todavía entra un poquito más la situación de cómo se debe de interpretar ya también para el cristiano, porque digamos de que aquí es como para el pueblo judío, y sí sé que es para pues, los elotes, para los saduceos y todas estas cuestiones, todo lo tomaban como una cuestión real, pero también entiendo y leí que este libro casi no lo veían mucho como si fuera algo muy parte como bíblico. Al inicio fue muy problemático para muchos de las sectas judías, vamos a ponerlo así, como de que decían, es que sí, no deben entrar, sí, no, no deben entrar. Y al final sí terminó en el canon judío, pero, pero ¿cómo lo debemos de tomar ya nosotros, interpretado desde el punto de vista, pues ya desde fuera como cristianos, ¿no? Porque ya estamos en otra época, ya estamos en otra, ya tenemos más revelación, vamos a ponerlo así, ¿no? Pero yo creo que estoy dando a través de las semanas que tengamos más temas que conversar, ¿no? Sí, 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 vamos a irlo viendo, digo, al final de cuentas, tema por tema, conforme lo vayamos sacando, ¿no? Ahorita que estamos enfocándonos en las riquezas, es a través de eso, es a través de la obra de Cristo, librándonos de ese pesar bueno, sí, ese pesar que se vuelve la idolatría para nuestra vida a través de las riquezas. O sea, porque las riquezas se vuelven un ídolo para nosotros, un ídolo totalmente. Y Cristo nos ha librado de eso, ¿verdad? Jesús nos ha librado de eso, pero tenemos que vivirlo, porque muchas veces seguimos poniendo como un ídolo las riquezas y seguimos queriendo buscar tener más y más y más y más, cuando en realidad no es la meta, esa no es la meta. Entonces sí, vamos por partes, siempre lo vamos a interpretar a través de la obra de Cristo dentro de nuestras vidas. Olga, Sí, ahorita me acordé cuando estaban hablando de ser esclavos de la riqueza y así, que una de las cosas que a mí más me impresiona de los misioneros es su dependencia económica. Y a veces nosotros basamos nuestra vida, nuestra comodidad, nuestra estabilidad pues en el dinero, ¿no? En saber que pues tengo dinero, puedo pagar si me enfermo, ¿no? Puedo pagar un médico, puedo pagar un seguro de gastos médicos. Si tengo dinero, puedo tener garantizado mi alimento o varias cosas así. Y una cosa que a mí híjole, que me sorprendió sobremanera el lunes que estábamos hablando con los misioneros, con José Bonifaz, con Benito y con Zenaida, que le gusta que le digan Zeni, es que Zenaida dejó su trabajo hace un año y decía que el pastor Josué le dijo, ¿no? ¿Tú con quién crees o sea, quién crees que va a sostener más a tu familia? ¿Tú o Dios? Y que en ese momento Zenaida también dejó este tipo de estabilidad, ¿no? Y confió y que decía, a mí no me ha faltado nada. Y híjole, perdón si me pongo a llorar, pero se me quiebra la voz. Esta dependencia que ellos muestran, y no solamente de decirla, no solamente de pararse y, y decir, no, pues es que confío en Dios, sino de vivirla. El que hayan terminado de pagar su pasaje 3 días antes de irse, ¿no? Y que el pastor decía, nosotros nos vamos sin un presupuesto, o sea, nosotros nos vamos confiando en Dios y ellos son libres en ese aspecto, ¿no? Y muchas veces nosotros nos esclavizamos del dinero. ¿Cuánto necesito? Necesito ganar esto porque quiero tener esto y esto y esto y esto. Y necesito tener más y más. Y como decía la hermana Mabe, ¿no? Tenemos algo, no,
ahora quiero más, ahora quiero más, ahora necesito más, pues realmente no es que necesitemos más, es que nunca se acaba esto de tener más y más y más y más. Y cuando yo escuché sus testimonios, fue como, Dios mío, perdóname porque un montón de veces nosotros ponemos nuestra vida, nuestras esperanzas y todo eso basadas en el dinero, ¿no? O sea, puedo hacer esto porque tengo dinero o no puedo hacer esto porque no tengo dinero, pero nos convertimos en esclavos del dinero y entonces dejamos a un lado depender de Dios, ¿no? Depender en que Él nos va a sostener, Él nos va a cuidar y Él nos va a ayudar. Y todos los milagros que Dios ha hecho también en la vida de Josué, de Zenaida y de Bonifaz, y de Josué, de Benito y de Zenaida, cuando dicen, es que nosotros no teníamos esto y el Señor lo ha suplido, es que conoció a un montón de hermanos y el Señor lo ha suplido, es que no sabemos de dónde tantas iglesias lo han dado y no sabemos de dónde los hermanos lo han dado y dicen, sí sabemos, es Dios y es Dios. Y entonces este reconocimiento y esta dependencia creo que es algo que como cristianos debemos de empezar a ejercitar, como dice Josh, ¿no? ¿Cómo lo aplicaban los judíos? No sé, pero cómo lo deberíamos aplicar los cristianos es dependiendo más de Dios y dependiendo menos de nuestras fuerzas, porque a veces el dinero se mide en mis fuerzas, ¿no? O sea, tengo fuerzas porque tengo dinero, pero cuando dependes de Dios, y depender de Dios es bien padre. Nada más eso. Bien, hermanos, pues con eso vamos a Oiga, cerrar. pastor, yo Ah, nada más quiero decir algo, nada más así, va a ser muy, muy breve. Yo lo quiero adelante. comentar que yo he tenido testimonios de hermanos en Cristo, que son muy bendecidos, pero que aparte, o sea, yo creo que cuando pedimos las bendiciones y gente que tiene bastante dinero y que no lo utiliza solo para vanagloriarse, sino para el extendimiento de Dios en su reino, nosotros como cristianos, y ayudar al necesitado, yo creo que es cuando más Dios los bendice. Ese es mi punto de vista porque lo he visto con muchas personas de la iglesia, donde me congregaba anteriormente. Y también, obviamente, cuando Dios nos da algún recurso y podemos ayudar, estoy hablando de mi familia, mi familia nuclear, recibimos más bendiciones. Entonces, yo creo que no tiene nada que ver el hecho de tener dinero, pero para ocuparlo justamente para vivir dignamente, pero también para el extendimiento de Dios en su reino aquí en la tierra. Hay que buscar el equilibrio. Eso es lo que yo he visto con algunos hermanos. Otra vez, gracias, Diana. Justo era lo que estábamos hablando hace ratito. No es que está condenando las riquezas, no es que está condenado el que tengas dinero, no es que está condenado el que quieras buscar algo mejor para tu vida. Pero cuando eso rige tu vida, cuando ese deseo de solamente tener más rige tu vida, es cuando ya se vuelve, como lo estábamos hablando ahorita, a través de esa interpretación, se vuelve un ídolo para ti y entonces quita totalmente tu atención de Dios. Entonces ya no te centras en Dios, ya no te centras en Cristo, te centras en lo que tienes o en lo que no tienes. Y entonces eso se vuelve un terrible error para nuestra vida. Vamos a dejarlo aquí, tengan ese texto presente y les voy a dejar una pequeña tarea, hermanos, una pequeña tarea, y en verdad va a ser una pequeña tarea. Les voy a pedir que lean Eclesiastés 7, ¿vale? Eclesiastés 7, y van a leer solamente del 1 al 14. No les voy a dejar que hagan la tarea de ver qué tipo de poesía es, pero sí les voy a pedir un favor. De todos esos 14 versículos, identifiquen muy bien cuál es el que más concuerda con ustedes. Porque este capítulo 7 va a abrir el tercer discurso del maestro. Y lo va a abrir como abrió el capítulo 3. Aquel, ¿se acuerdan de todo tiene su tiempo? Todo tiene su momento debajo de la tierra. Este capítulo 7 va a abrir de una manera similar, pero hablando de otro tema. Entonces, del 7 del 1 al 14, van a leerlo y van a identificar cuál es el fragmento poético que más
les pega a ustedes directamente, ¿vale? ¿Con cuál se identifican ustedes más? Esa va a ser la tarea para la siguiente semana. Aquí voy a parar la grabación.